En el mundo de los videojuegos, existen títulos para todos los gustos. Juegos divertidos, emocionantes, y épicas aventuras que nos transportan a otros mundos. Pero, hay un lado oculto que pocos conocen. Un rincón oscuro, donde las reglas de la lógica y el entretenimiento dejan de existir. Aquí, lo grotesco, lo perturbador y lo inexplicable se mezclan para crear experiencias que parecen salidas de una mente enferma. Juegos que no deberían existir. Experiencias tan bizarras y retorcidas, que te harán cuestionar si lo que estás viendo fue realmente creado por humanos. Prepárate para conocer los videojuegos más bizarros y perturbadores que existen. LSD, Dream Emulator, es uno de los juegos más extraños y perturbadores jamás creados. Lanzado en 1998 para la PlayStation 1, este título nos sumerge en un viaje surrealista a través de sueños inquietantes, inspirados en el diario onírico real de una empleada japonesa. Sin historia clara ni objetivos, el jugador solo camina y explora un mundo cambiante, lleno de paisajes deformados, figuras sin rostro y sonidos inquietantes. Cada rincón es impredecible. Un momento estás en un campo pacífico, al siguiente, en un túnel oscuro donde algo te observa. Sus gráficos low poly, sus colores distorsionados y la atmósfera de pesadilla han convertido a LSD en una leyenda del horror experimental. No es un juego de miedo tradicional, pero su capacidad para incomodar y perturbar la mente es algo que pocos títulos han logrado. En 1995, apareció un juego llamado Hong Kong 97, creado para la Super Famicom. No se vendió en tiendas oficiales, solo circuló en mercados pirata, en copias baratas, sin caja ni instrucciones. La historia es extraña. En el año 1997, China recupera Hong Kong, y según el juego, el gobierno decide llenar el territorio de criminales y escoria de todo el país. Para detener el caos, contratan a Chin, un asesino adicto a sustancias y supuesto primo lejano de Bruce Lee. Su misión es exterminarlos a todos sin piedad, sin explicación. Pero lo más inquietante no es la historia. Es la forma en que el juego se siente. Los fondos son fotos reales. Los enemigos son siempre la misma cabeza flotante, clonada sin alma, moviéndose sin lógica. Y de fondo, una melodía repetida hasta el cansancio, como una tortura sonora. Si mueres, el juego solo muestra una imagen real de un cadáver humano, acompañada de un mensaje simple y cruel. Chin está muerto. Nadie sabe por qué este juego existe. Si fue una broma, un experimento o algo más. Lo único seguro es que Hong Kong 97 no es solo un juego malo, es una experiencia incómoda, que deja una sensación difícil de explicar. Un juego que, más que asustar, te hace preguntarte quién tuvo la idea de crearlo. Tabo el sexto sentido. Lanzado para la NES en 1989, no es un juego en el sentido tradicional. No hay enemigos, no hay niveles, no hay objetivos. Lo único que ofrece es una baraja de tarot digital, y la promesa de predecir tu futuro. Al iniciar, el juego te pide información personal, tu nombre, fecha de nacimiento y género. Luego, las cartas comienzan a revelarse. Pero lo extraño no es lo que muestran, sino cómo lo muestran. Imágenes simples, casi vacías, acompañadas de frases crípticas. Mensajes que parecen personales, aunque el juego no debería conocerte. Algunos jugadores reportan respuestas inquietantes. Profecías que se cumplen. Advertencias que parecen dirigidas a ellos, y solo a ellos. Como si el cartucho supiera algo que tú no. Se han reportado muertes de personas, después de que el juego les predijera su muerte. Tabo el sexto sentido, no tiene un final, solo termina cuando decides apagarlo. Pero después de jugarlo, muchos se quedan con la misma duda. ¿Era solo un juego? ¿O algo estaba tratando de comunicarse contigo? Un juego sin enemigos, sin objetivos, y aún así, capaz de incomodar a cualquiera que lo juegue. Porque a veces, lo más perturbador no es lo que el juego muestra, sino lo que parece saber sobre ti. Kill Switch, es un videojuego supuestamente desarrollado en 1989, por la misteriosa compañía soviética Carbina Corporation.
Lo que lo hace único y perturbador es su extraña mecánica. El juego se autodestruye tras ser completado, borrándose por completo del sistema sin dejar rastro. En el juego, el jugador podía elegir entre dos personajes. Porto, una joven atrapada en una mina llena de criaturas demoníacas, o un ser invisible llamado Gest. Porto tenía la capacidad de interactuar con su entorno, mientras que Gest era completamente imposible de ver, lo que hacía el juego casi injugable. La historia del juego giraba en torno a la desesperación y el sufrimiento, con un ambiente opresivo y mensajes crípticos en ruso que sugerían temas de experimentación humana y control mental. Se decía que el número de copias era extremadamente limitado, y la mayoría fueron consumidas por su propia mecánica de autodestrucción. Lo más inquietante es que un usuario afirmó haber encontrado una copia funcional en los 2000 y planeaba grabar un gameplay, pero solo pudo capturar unos pocos segundos antes de que el juego se borrara. Desde entonces, nadie ha podido demostrar la existencia del juego. Pero lo más aterrador es que aquellos que afirman haberlo jugado dicen tener extraños recuerdos de eventos que nunca vivieron, como si el juego hubiese alterado su mente de alguna manera. En 1980, la compañía Stern Electronics lanzó Berserk, un juego arcade en el que el jugador debía atravesar un laberinto futurista, evitando o destruyendo a hordas de robots asesinos. El juego destacaba por su dificultad, su mecánica frenética y una característica poco común para la época. Berserk fue uno de los primeros juegos en contar con voz sintetizada, con frases como "Kill the intruder" y "The humanoid must not escape". Sin embargo, lo que parecía un simple juego de disparos en 2D terminó convirtiéndose en una leyenda perturbadora. El aspecto más inquietante de Berserk es Evil Otto, una misteriosa cara sonriente que persigue sin descanso al jugador. A diferencia de los robots, Evil Otto no puede ser destruido y atraviesa las paredes del laberinto con total facilidad. Su expresión inmutable y su movimiento imparable lo convirtieron en uno de los enemigos más aterradores de la época. Se dice que Evil Otto fue nombrado así por un supervisor real de Stern Electronics, un hombre llamado Dave Otto, quien tenía fama de ser despiadado con los empleados. Su versión digital reflejaba esa misma brutalidad, un enemigo que nunca se detiene, nunca se cansa y nunca muestra piedad. Pero lo más escalofriante de Berserk no es su jugabilidad, sino lo que ocurrió en el mundo real. En enero de 1981, Jeff Dailey, un joven de 19 años, murió de un infarto poco después de alcanzar una alta puntuación en Berserk. Al año siguiente, en abril de 1982, otro joven, Peter Bukowski, de 18 años, sufrió el mismo destino. Después de ingresar sus iniciales en la tabla de puntuaciones, colapsó repentinamente y falleció minutos después. Ambos casos ocurrieron en salas de arcade y fueron documentados en medios locales. La coincidencia era aterradora. Dos jugadores jóvenes, aparentemente sanos, murieron justo después de jugar Berserk. Esto dio origen a una teoría perturbadora. ¿Y si Berserk era un juego maldito? Algunos jugadores comenzaron a afirmar que el juego causaba una extraña sensación de ansiedad, como si algo o alguien los estuviera observando desde la pantalla. Otros aseguraban que tras jugarlo experimentaban pesadillas recurrentes en las que Evil Otto los perseguía en un laberinto interminable. A pesar de las explicaciones médicas, que atribuyen las muertes a problemas cardíacos preexistentes, la leyenda de Berserk sigue viva. ¿Fue solo una coincidencia, o Evil Otto realmente logró trascender el código del juego para llevarse a sus víctimas al mundo real? Tal vez nunca lo sabremos, pero si alguna vez encuentras una máquina de Berserk en una vieja sala de arcade, piénsalo dos veces antes de jugar. Evil Otto nunca deja de sonreír, y nunca deja de perseguirte. Mr. Mix, un supuesto videojuego educativo de mecanografía lanzado en los años 90, para MS2. A primera vista, parecía un título infantil donde los jugadores debían escribir palabras lo más rápido posible para ayudar a un chef con una cabeza extraña y una expresión inquietante a preparar sus recetas. Sin embargo, este juego ocultaba un trasfondo mucho más oscuro. Desde el inicio, la atmósfera del juego era incómoda. La música era tensa, disonante y opresiva, causando una sensación de ansiedad en quienes lo jugaban.
A medida que se avanzaba en los niveles, la dificultad aumentaba drásticamente, hasta exigir al jugador escribir a velocidades imposibles, llegando a 500 palabras por minuto en las últimas etapas. Quienes intentaban completar estos niveles reportaban síntomas extraños, como dolores de cabeza intensos, ansiedad extrema e incluso ataques de pánico. El verdadero misterio surgió cuando un grupo de hackers intentó analizar los archivos del juego. Lo que encontraron fue aterrador. Imágenes ocultas de rostros desfigurados, figuras humanoides con expresiones angustiadas y escenas de violencia explícita, todo dentro del código del juego. Esto llevó a teorías inquietantes sobre su propósito, con algunos asegurando que Mr. Mix contenía mensajes subliminales diseñados para provocar miedo y malestar en el subconsciente de los jugadores. Aunque no hay pruebas concretas de su existencia, la historia de Mr. Mix se ha convertido en una de las leyendas más perturbadoras de los videojuegos. ¿Era un simple creepypasta o un experimento psicológico disfrazado de un inocente juego educativo? Lo cierto es que su nombre sigue causando escalofríos entre quienes han escuchado su historia. En 2015, el canal Obscure Horror Corner subió una serie de vídeos sobre un juego llamado Sad Satan, supuestamente encontrado en la Deep Web. Desde el primer momento, el juego se sintió diferente. No había enemigos ni objetivos claros, solo pasillos oscuros, paredes cubiertas de ruido visual, y una atmósfera que parecía retorcerse a medida que avanzabas. Los sonidos eran aún más perturbadores. Susurros, gritos distorsionados y fragmentos de discursos de figuras históricas, como Charles Manson y Adolf Hitler. De vez en cuando, aparecían imágenes subliminales, algunas de personajes famosos, otras más inquietantes, como niños con miradas vacías o símbolos enigmáticos. Pero lo peor vino después, pronto comenzaron los rumores de que existía una versión corrupta del juego, con contenido mucho más siniestro. Supuestamente, esta versión incluía imágenes ilegales y mensajes ocultos que solo podían descifrarse con herramientas específicas. Algunos afirmaban que quienes jugaban demasiado tiempo experimentaban pesadillas, paranoia o incluso alucinaciones. Pero, ¿era real o solo una leyenda digital? Hasta hoy, el origen de Sad Satan sigue siendo un misterio. Nadie sabe quién lo creó ni con qué propósito. ¿Fue una simple creepypasta elaborada? ¿O una advertencia oculta en los rincones más oscuros de la red? Tal vez la pregunta más inquietante sea, si existe una versión maldita del juego, ¿dónde está ahora? Y así terminamos este recorrido por algunos de los juegos más bizarros y perturbadores. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar cuál fue el juego que más te inquietó. Gracias por ver, se les quiere. Sin más que decir, me retiro.